Muy buenos días, mis estimados alumnos. Bienvenidos a una nueva clase de matemática. Esta es la semana 19 ya y vamos a hacer las clases del día 3 y 4 en una sola sesión. ¿Sí? Vamos a hacerlas de esta manera porque son sesiones sencillas y para darles más tiempo a la presentación de su proyecto. Vamos a titular esta clase "Representamos la información mediante gráficos estadísticos y los interpretamos". ¿Sí? Luego de haber organizado los datos sobre la discriminación en tu entorno familiar y social en tablas de frecuencias, es necesario representar en gráficos estadísticos la información obtenida en los primeros pasos de recolección y tratamiento de estos datos, además de interpretarlos. Continuaremos entonces el proceso para dar solución al reto de la situación, la discriminación en nuestro entorno familiar y social, y obtener información sobre ese tema de estudio. Ya hemos visto los dos primeros pasos la semana anterior, ¿no? En las dos clases anteriores. El primero fue que ibas a elaborar una encuesta y recopilar datos sobre la discriminación en tu entorno familiar y social. Debías haber hecho esa encuesta a 30 personas. Y la segunda actividad fue organizar esos datos en tablas de frecuencias, ¿no? Eso ya lo hemos hecho hasta la fecha de hoy. Entonces, hoy vamos a hacer los siguientes dos pasos, que es representar la información mediante gráficos estadísticos, leerlos e interpretarlos. Y por último, interpretar la información mediante medidas de tendencia central y establecer conclusiones. ¿Sí? Bueno, para este paso, de representar la información mediante gráficos estadísticos, leerlos y también interpretarlos, ¿no? Vamos a repasar lo que es un gráfico estadístico. Dice que un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos en donde se presenta la información de forma sencilla, clara y precisa, ¿no? Y tenemos tipos de gráficos. En esta ocasión vamos a ver lo que es el gráfico de barras, que es muy usado para este tipo de variables que hemos estudiado, ¿sí? Y por ejemplo, este gráfico de barras tiene los valores de la variable en la base, en la parte horizontal, y también tiene las frecuencias absolutas, ¿no? Es decir, las cantidades de cada una de esos valores de las variables, ¿sí? También tenemos lo que es el gráfico circular, que se representa de esta manera y al cual se le atribuyen porcentajes, ¿no? Las secciones se dividen por colores, se le dan nombre a cada una de esas secciones y además para poder realizar este gráfico circular nosotros debemos utilizar esta fórmula, ¿no? Para saber qué ángulo va a tener el sector debemos dividir 360 entre el número total de datos y multiplicarlo por la frecuencia absoluta, es decir, por la cantidad de datos que me salió en la tabla, ¿no? O también podría ser otra manera de calcular sería la frecuencia relativa y multiplicarla por 360 grados, nada más. Vamos a ver un ejemplo para aplicar estos gráficos a nuestras preguntas. Vamos a utilizar los datos de la tabla de frecuencias de la primera pregunta para elaborar el gráfico de barras. Supongamos que tuviste esta tabla, ¿no? Tú ya has hecho tus tablas. Este es solamente un ejemplo, no necesariamente tiene que salirte así. Pero en esta encuesta han respondido 10 personas que sí han sido discriminadas y otras 20 han respondido que no han sido discriminadas, ¿no? Ahí hemos completado y hemos visto en la clase anterior cómo completar esta tabla de frecuencias y en base a esta tabla vamos a elaborar un gráfico, ¿no? En este caso el gráfico puede ser este gráfico de barras, ¿no? Donde solamente se representan las frecuencias absolutas. Ojo aquí, aquí no se representan porcentajes, se representan frecuencias, es decir, cantidades en concreto, ¿no? Y hacemos dos barras, ¿no? Una para el valor sí y otra para el valor no. Recuerda, este gráfico debe llevar título, dice personas discriminadas, porque es la variable, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas según esta tabla han sido discriminadas? 10. Lo representamos en nuestro gráfico de barras. Ahí alcanza, la barra verde alcanza el valor de 10 y la barra roja, que son los que no han sido discriminados, alcanzan el valor de 20. Bien. En cambio, también podemos representar esto en un gráfico circular. Y sería de la siguiente manera, ¿no? Cantidad de personas discriminadas, pero en este caso lo representamos por la frecuencia porcentual. O también podemos analizar esto, ¿no? De manera global al 100%, ¿sí? En este caso tenemos que el sector rojo representa el 67% y el sector azul el 33%, ¿no?
Es lo mismo, representan lo mismo ambos gráficos, el gráfico de barras y el gráfico circular, solamente que uno está en frecuencias y otro está en porcentajes, ¿ya? Entonces, ustedes pueden utilizar cualquiera de estos dos gráficos para la aplicación de sus tablas, aunque más adelante vamos a ver que ni siquiera es necesario que ustedes lo hagan, porque al haber hecho un formulario ya les ha botado este resultado, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo también. Algo que añadir aquí es la interpretación, ¿no? La interpretación es algo importante. Entonces, la interpretación usualmente se debe dar en porcentajes. Entonces, interpretamos lo siguiente, que del gráfico yo interpreto que el 33% de los encuestados manifiesta haber sido discriminado en algún momento de su vida, ¿no? Es un buen porcentaje de personas que acepta que ha sido discriminado, ¿no? Esto es de una muestra de 30 personas. Vamos a ver este otro ejemplo, ejemplo 2, que vamos a utilizar ahora los datos de la tabla de frecuencias, pero de la segunda pregunta, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuál era la segunda pregunta? Sí, era sobre por qué habían sido discriminadas estas personas, ¿no? Entonces, en la tabla anterior vimos que 10 personas habían sido discriminadas. Ok, entonces estas 10 se supone que han sido discriminadas por algún motivo, alguna razón, y aquí está establecido en esta tabla, ¿no? Aquí ya está completa esta tabla. Vamos a ver cómo podemos representar estos datos en un gráfico de barras, ¿no? Ahí tenemos el gráfico de barras. Y como yo te decía, ¿no? En la parte horizontal colocamos los valores de la variable, en estos casos rasgos faciales, discapacidad, color de piel, lugar de precedencia y otros. Y también aquí colocamos las frecuencias en la parte vertical que no llegan a más de 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, los rasgos faciales y físicos han sido discriminados 4 personas, por discapacidad 1, por color de piel 2, por lugar de procedencia 1 y en otros motivos 2, ¿no? Entonces lo tenemos bien establecido en este gráfico de barras. Pero también podemos verlo en un gráfico circular. Pero en este gráfico circular ya colocamos los porcentajes, ¿no? Ahí está los porcentajes, el 40% en rasgos faciales, en discapacidad el 10%, el color de piel 20%, por lugar de precedencia el 10% y otro 20%. Aquí es importante interpretar, ya sea el gráfico de barras o el gráfico circular, siempre se deben interpretar. Mayormente interpretamos los gráficos circulares porque son los que están en porcentaje. Entonces tengo la interpretación del gráfico, interpreto que el 40% de personas fueron discriminadas por sus rasgos faciales, ¿no? Y un 10% por su discapacidad, un 20% por su color de piel, un 10% por el lugar de procedencia y el 20% de las personas respondieron que sufrieron otras formas de discriminación. Es importante la interpretación. Ahora, vamos a hacer un resumen estadístico y con esto estaríamos realizando el último paso para terminar este proyecto, ¿no? Entonces, mi resumen estadístico tiene que tener este formato. Voy a colocar como título estudio sobre la discriminación y voy a colocar, esto es tipo una infografía, ¿no? De una muestra de 30 personas, el 33% ha sido discriminado. Eso es según los datos que yo te estoy dando de ejemplo. A ti te puede haber salido otro porcentaje, quizás un 10%, quizás un 12%, quizás un 70%, no lo sé. Y tú vas a elaborar tu gráfico, ¿no? Con los motivos para el lado izquierdo y el ámbito, o sea, el lugar de discriminación en el lado derecho. En este caso, por ejemplo, hemos visto que en los motivos tenemos ahí este cuadro, ¿no? Y en el ámbito de discriminación, que son lugares de consumo, espacios públicos y escuela, ahí están también aplicados en el gráfico de la parte derecha. Tú tienes que hacer algo bastante similar y lo puedes elaborar en tu cuaderno o en un documento de Word, o si te salió un gráfico en Excel, tú también lo puedes realizar. Bien, ahora voy a pasar a explicarte cómo me vas a entregar este proyecto. Para este proyecto yo te voy a enviar un formulario para que tú puedas llenarlo con algunos datos que te voy a solicitar y también vas a subir algunos archivos, ¿sí? Este formulario tiene el título, que es proyecto número 4, la discriminación en nuestro entorno familiar y social. Entonces dice, llena este formulario con los datos indicados en cada apartado.
lo primero que vas a hacer es completar tus datos, apellidos y nombres tuyos, ¿no? Y vas a marcar cuál es tu grado y sección. Esto es lo básico. Luego vienen las preguntas. La primera pregunta de este formulario dice, coloca aquí el link de tu encuesta, ¿no? Si es que tú hiciste tu encuesta con formularios de Google, que es lo que te indiqué, ¿no? Que era la forma más fácil de poder realizar este estudio, vas a colocarme aquí el link de tu encuesta. Si no recuerdas dónde está el link, nuevamente puedes ir a tu formulario, ¿no? Y presionas el botón enviar. En el botón enviar puedes presionar la cadenita y luego acortar URL y te va a salir este enlace. Ese enlace lo copias y lo pegas aquí donde te estoy pidiendo que coloques el link de tu encuesta, ¿ya? En caso tú no hubieras llenado este formulario y lo hiciste de otra manera, vas a tener que adjuntarme las pruebas, ¿sí? De tu encuesta, a quienes le hiciste, quizás tomar pantallazos de a quienes te respondieron, de las personas que te respondieron y enviarme tus 30 encuestas, ¿ok? Muy bien. Ahora, en la segunda pregunta te dice sube el screenshot, foto de pantalla o de captura de pantalla de los resultados de tu encuesta, ¿no? Entonces lo único que yo quiero aquí es que vayas a tu formulario y te vayas a la sección de respuestas aquí en esta partecita, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo, yo te estoy dando un ejemplo de otro formulario que yo tenía, ¿no? Y tu encuesta ya debe estar cerrada. Solamente quiero esta parte del encabezado nada más, donde vea la cantidad de personas que te han respondido, ¿no? Y donde dice aquí añadir archivo, subes esta imagen, ¿ya? En la tercera pregunta te pido que subas las fotos de tus tablas de frecuencias o tu hoja de cálculo, ¿no? Si subes fotos, una foto por cada tabla. Recuerda que son 4 tablas de frecuencias porque eran 4 preguntas que se podían organizar en tablas de frecuencias, ¿ya? Ahora, te pido, algunos ya me han estado enviando por WhatsApp, pero recuerden que yo les he solicitado todavía para el viernes 14, que es la fecha, ¿no? Por eso les dije, vayan archivándolo, porque me lo van a tener que enviar de otra forma, es decir, por este formulario. Van a subir sus archivos, donde dice aquí añadir archivo, y pueden subir hasta 4 archivos aquí, ¿ya? Entonces suben sus fotos de sus tablas de frecuencia, recuerden una foto por tabla, ¿sí? O si hicieron en Excel el trabajo, pues me suben su archivo de Excel, nada más. Aquí está también la cuarta pregunta que dice sube las fotos de pantalla o también screenshot de los gráficos de barras o circulares de las respuestas de tu formulario. Ahora, lo que yo te decía, ¿no? En este caso, si tú has elaborado un formulario de Google, no vas a necesitar por ti misma elaborar un gráfico de barra o circular, porque el mismo formulario ya te da los gráficos hechos, ¿no? Qué maravillosa herramienta la que tenemos aquí. Entonces, ¿dónde puedes ver estos datos? Nuevamente aquí te vas al apartado de respuestas, ¿no? Y mientras vas bajando vas a encontrar todas las preguntas junto con los datos o los gráficos estadísticos. Lo que tú tienes que hacer es hacerme un screenshot de cada una de las respuestas y subirlas en esta pregunta número 4, ¿no? Para ver cómo te fue en tu encuesta. En la pregunta número 5 dice, escribe la interpretación de los gráficos de barras o circulares, enumerándolos, ¿no? Aquí ya tú me vas a interpretar, aquí vas a escribir tu interpretación de los gráficos de barras o circulares que te hayan salido en el formulario de Google, ¿no? ¿Recuerdas? Esta parte te la acabo de enseñar hoy, la interpretación, ¿no? A ver si recordamos la interpretación, por ejemplo, de este gráfico circular que está en porcentajes, tengo que escribir la interpretación, dice al costado, interpreto que el 40% de personas fueron discriminadas por bla, 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 y un 10% por bla, 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 y un 20% por bla, 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 y así, ¿no? Pero esas interpretaciones son por cada gráfico. Entonces, ¿cuántas interpretaciones vas a colocar aquí? Vas a colocar 4 interpretaciones, ¿no? Entonces las tienes que enumerar. Vas a escribir 1, punto guión,
y me colocas la interpretación de tu primera tabla. 2, punto y guión, y me colocas la interpretación de la segunda. Y así hasta la cuarta tabla. ¿Sí? Necesito las interpretaciones. En la pregunta número 6 te pido que subas la foto de tu resumen estadístico, ¿no? ¿Cuál es el resumen estadístico? También lo hemos hablado hoy día. Esta parte de acá, ¿no? Entonces tú vas a elaborar este cuadrito en tu cuaderno, vas a hacer un pequeño gráfico o puedes también elaborarlo en Word, ¿no? No sé qué otras herramientas podrías utilizar, pero me adjuntas la imagen, la fotografía aquí, donde dice que subas la foto de tu resumen estadístico, ¿no? Aquí en añadir archivo. Y por último, la pregunta 7, que es una pregunta de juicio crítico, dice, de acuerdo a los resultados de tu encuesta, ¿qué opinas sobre la discriminación en tu entorno? Entonces, lo que te estoy pidiendo es que tú emitas un juicio crítico, que tú me respondas sobre qué opinas, ¿no? Cómo se trata este tema en tu familia o en tu entorno más cercano, en tus amigos, ¿no? De la discriminación. Quizás obtuviste un bajo porcentaje en lo que es la discriminación. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué te dice eso de la sociedad en la que tú vives? O quizás obtuviste un alto porcentaje de personas que han sido discriminadas. Entonces, ¿qué opinas tú de eso en tu entorno? ¿Y qué soluciones quizás podrías darle a la situación de discriminación? ¿Qué opinas en general? ¿Bien? Ahí puedes escribir tu respuesta. Y muy bien, chicos, si tuvieran alguna pregunta, ya saben, pueden hacérmela de manera personal en el WhatsApp dentro de mis horarios de atención y yo con mucho gusto te voy a ayudar en lo que necesites. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos.